Otro recurso muy interesante que nos ofrece Photoshop son los filtros. Estos nos ayudan a crear efectos interesantes y a cambiar la apariencia de nuestras imágenes, y fusionados con otros elementos de Photoshop nos permiten hacer trabajos realmente fantásticos. Los filtros tienen un largo alcance, por decirlo de alguna forma, ya que estos nos ayudan a hacer desde una corrección hasta transformar los píxeles de una imagen y convertirla en algo completamente diferente. Si vamos al menú filtro, podemos ver un listado dividido en categorías. Aquí podemos encontrar filtros para desenfocar, para enfocar, para estilizar, textura, ruidos. Tenemos el famoso filtro licuar que veremos más adelante. Tenemos los filtros para interpretar y, como pueden ver, hay una gran variedad para escoger. Claro está, dependiendo de lo que queramos hacer. Ahora iniciaremos con una categoría muy subjetiva. Vamos a ver los filtros artísticos. Si seleccionamos esta categoría, podemos ver la gran variedad que tenemos. Yo voy a seleccionar uno y aparece en pantalla la galería de filtros, en donde además de los artísticos se incluyen otras categorías como bosquejar, distorsionar, estilizar, textura y trazos de pincel. Volviendo a los artísticos, como pueden ver, tenemos diferentes filtros que emulan la pintura manual. El primero de ellos es bordes añadidos, que lo que hace es que crea un efecto de silueteado, introduciendo líneas en las zonas más características de nuestras imágenes. Si vamos a esta parte de la ventana, en grosor de borde, podemos ver o definir qué tan anchas serán las líneas. En intensidad de borde, definimos la dureza de las líneas, y en posterización equilibramos los colores que limitan con las líneas. Color diluido nos da un efecto de acuarela. En las opciones detalle del pincel podemos distorsionar los bordes de la imagen. Mientras mayor sea el valor, menor será la distorsión. En intensidad de la sombra definimos qué tan intensas o definidas serán las sombras. Y en textura podemos ajustar la textura para imitar la rugosidad que posee el papel de acuarela. Acuarteado separa los colores creando bloques planos de color. En número de niveles especificamos la cantidad de colores sólidos. En simplicidad de bordes definimos el matiz de los bloques. Y en fidelidad ajustamos los contornos de las figuras. Espátula trata de imitar la técnica artística de la espátula. Esponja trata de imitar la técnica de la esponja. Esta técnica consiste en utilizar una esponja para dar capas de pintura. En tamaño de pincel definimos el tamaño de la esponja. En definición especificamos qué tan definida será la imagen, qué tanto el filtro respetará los detalles de la imagen, y en suavizado podemos desenfocar o enfocar la imagen. Fresco representa las pinceladas duras y marcadas de los trabajos sobre pared, también conocidos como frescos.
Lápiz de color, emula los lápices de colores. Anchura del lápiz, determina la anchura del lápiz. Presión del trazo, define la presión del lápiz y por ende la intensidad del color. Mientras más alto sea el valor, mayor será la intensidad del color y más visibles serán los surcos que se crean por el efecto del lápiz. Manchas es similar a color diluido, pero este filtro da la sensación de que usamos un pincel sucio o diluido en tonos acres u oscuros. Película granulada crea un granulado basándose en los colores de la imagen. También tenemos pincel seco y uno de mis favoritos, pinceladas. Nos da el efecto de pinceladas muy definidas y hermosas. En tamaño de pincel podemos definir el tamaño del pincel. En enfoque definimos qué tan ásperas serán las pinceladas. En tipo de pincel podemos elegir diferentes tipos de pinceles que nos darán diferentes acabados. Tenemos pintar debajo, que nos da la ilusión de un lienzo sobre el que estaría la imagen impresa. Plastificada nos da la sensación de una capa de plástico que envuelve la imagen. Resplandor de neón imita la fluorescencia que produce un tubo de neón sobre los objetos. Y por último, trazos de pastel nos da el efecto de colores tipo pastel. Una vez hayamos seleccionado el filtro que vamos a aplicar, podemos dar clic en este icono llamado nueva capa de efecto y de esta forma podemos combinar diferentes filtros sobre la misma imagen. Si damos clic en estos ojitos, podemos anular la visibilidad del filtro. Y si seleccionamos un filtro y damos clic en este botón, podemos eliminar la capa de efecto. Una vez terminamos, damos clic en OK y se aplica el efecto a la imagen.